¿Qué tal, amigos de Piso 20 y Día a Día? Hoy tenemos una sorpresa porque tenemos talento local. El cine ha llegado también ya a León, Guanajuato y por supuesto aquí con grandes actores y también con grandes directores. Una próxima película que se va a estrenar, Vertical. Y Caro, vamos a comenzar a hablar con la directora, con Marian, para que nos platique un poquito de esta película, cómo fue que se creó, desde cuándo y bueno, pues cuánto tardaron también para la creación de esta. Sí, es una película de horror, drama y acción. Es una historia que trata acerca de Rita, que es una protagonista fuerte de una historia que sucede aquí en León, Guanajuato. Y bueno, se basa en creencias de que siempre debemos sacrificar algo. Y en esta ocasión le toca a Rita sacrificar varias cosas a lo largo de la historia y bueno, es principalmente de lo que trata. Tomó aproximadamente 3 meses para producir la película aquí en el estado de Guanajuato. Después se fue a postproducción a Estambul, en Turquía. Luego a diseño a colorización en Los Ángeles, así como efectos especiales. Y después el diseño de la musicalización fue hecha por un italiano. Y bueno, tomó un poco más de un año para ser terminada. Para nosotros es un placer que aquí en León, Guanajuato ya se venga este tipo de producciones, Marian, y que como mujeres también ya existan estas directoras con grandes talentos en el cine y que por supuesto pues también queremos hablar de los actores, de las actrices y saber qué papel tienen. Vamos a empezar contigo, Caro, ¿qué es lo que haces dentro de esta película? Bueno, tuve la fortuna de ser Rita, la protagonista de la historia, quien asume todos estos riesgos para un bien humano, ¿no? Para un bien de la humanidad. Y finalmente, bueno, pues ese fue mi papel. Bueno, me tuve que preparar también, hay escenas de escalada, de acción, tuvo que haber escenas de pelea y bueno, pues tuvo que haber una preparación también detrás, ¿no? Y qué bueno, qué mejor que Mariam, que fue la primera mujer doble de acción en Irán, y bueno, con ella de la mano, ¿no? Aquí tenemos a Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Qué es lo que haces dentro de Vertical? Soy Leslie. Mi personaje es Nina, soy la hija de la protagonista. De hecho, Leslie lleva un personaje muy importante dentro de la historia como actriz infantil. Es la hija de Rita y es en donde se desenvuelve un poquito más el trama y parte de la historia. Platícanos también de ti, ¿cuál es la parte que tú llevas? ¿Cuál es el personaje que tienes en Vertical? Ok, mi nombre es Ulises Rocha, actor de aquí de León, Guanajuato. Llevo un personaje, gracias a la directora Marian Pirpar, un personaje pues místico, se podría decir, el Sangres, que es protector de Rita y que es uno de los que lleva la trama o la historia a la realidad. Porque también es muy importante la producción, la fotografía. Y bueno, pues aquí tenemos al principal. ¿Cómo estás? Muy bien, me presento David Sarona, súper contento de haber trabajado en esta película Vertical, sobre todo que es una producción internacional, tenemos un crew completamente pues de todas partes del mundo, desde los efectos especiales, con una persona talentosísima que es Habib, que trabajó en películas como Avatar, como Star Wars, muy amigos de nuestra directora, entonces muy contentos y con un crew así como gaffers, asistentes de dirección de todas las partes del mundo y bueno, talento mexicano y guanajuatense, que es importante. Caro, ¿cuál ha sido este reto como protagonista de la película Vertical? Híjole, creo que radica mucho la dificultad, pero más bien un reto que disfruté mucho, era aprender a escalar, ¿no? Que el personaje de Rita es alguien muy echado para adelante, que asume retos y también incorporarme en esta coreografía de las peleas y tener como toda esta noción y visión a partir de, bueno, del coaching el acompañamiento de Mariam y también de mis compañeros Andrew y Steven Das, que también se dedican a hacer dobles de acción. Ahorita están en China y aprovecho para mandarles un saludo. Sí, ¿qué es lo que quieren plasmar con la película Vertical y que también los leoneses y obviamente en todo México van a poder disfrutar?
Dice que por supuesto como fue su primer película grabada en español fue un reto dirigirla, sin embargo ha tenido un camino muy bello y que bueno, recientemente se ganó un premio en el Silicon Beach Film Festival hace un mes, hace un mes, y bueno, que también la música fue creada a partir de la historia misma, entonces que tiene unos soundtracks muy bellos que también podemos compartir en la página oficial, en las páginas oficiales del largometraje, que es Vertical, lo pueden encontrar en así, película Vertical, en Facebook y en Instagram, y bueno, pues en general muy contenta. ¿Y cuándo y dónde vamos a poder disfrutar de Vertical? Va a ser la premier en abril y bueno, les estaremos compartiendo con mucho gusto nuevas noticias por si desean. Claro que sí. Y vamos a estar al pendiente también a través de redes sociales. Muchas felicidades para todos como leoneses y que llegue el talento también como directora, como Marian, como nuevas mujeres que estamos poniendo el cine aquí en León, Guanajuato, en todo México y también en otras partes del mundo. Así que también a ustedes, familia, los invitamos para que disfruten de esta nueva película llena de terror, llena de suspenso y llena de mucha acción para que no se lo vayan a perder. Vertical. Muchas gracias, chicos. Gracias. Felicidades. Gracias.